Hola amiguitos de mi mundo en color, hoy vamos a pintar este cuadrito de gatos estilo minimalista y para esto necesitamos lo siguiente: unos pinceles planos, el número que tengas, además un papel toalla de esos de cocina, una paleta para mezclar los colores y nuestros colores que son pintura acrílica. Fíjate bien que diga acrílica y que no sean óleos porque son de diferente manera su aplicación. Un vaso con agua para enjuagar los pinceles y poder lavarlos al momento de cambiar de color, un lápiz y un borrador. Yo ya aquí he avanzado y ya tengo dibujado mis gatitos, así que voy a empezar. Primero vamos a aplicar una capa de blanco sobre la base, ya que algunos lienzos son un poco porosos. Yo en este caso lo voy a aplicar con un rodillo de espuma, pero si no lo tienes puedes hacerlo también con tu pincel más grande. Esto yo lo hago para cubrir un poco la porosidad y me quede más uniforme el fondo. Y no te preocupes porque la figura aún se ve y no va a haber problema para pintarlo. Ahora tomamos nuestro rojo carmín, nuestra siena tostada y nuestro blanco. Vamos a echar más blanco y un poquito de rojo y siena tostada, casi nada, es un melón así suavecito. Tomamos nuestro lápiz H para remarcar el borde si es que así lo deseas y no te pases, pero si tú los ves no es necesario hacer este paso. Yo lo voy a hacer para la cámara, para que se vea de que aún siguen ahí, y voy a pintar todo el fondo de manera uniforme excepto la parte donde están los gatitos. Eso no lo voy a tocar, como yo lo tengo marcado con mi lápiz no me voy a pasar, y eso lo voy a dejar con la capa de blanco que puse en un primer momento. Entonces ven que ya lo dejé. Entonces ahora vamos a agarrar el blanco y el rojo para empezar con el primer gatito y con amarillo para el que está a la mano derecha. Entonces primero un blanco y un rojo vamos a mezclar y un poquitito de siena tostada, pero muy poquito más, en realidad es blanco y rojo, casi un rosado. Ese es un rojo Mother Lake, que es un rojo oscuro, y vamos a mezclar y ponerlo sobre el gatito del lado izquierdo. Vamos a separar un poquito acá para mezclarlo. Un poquito de siena aún le falta, ya que es un color entre melón y rosado. Y nos quedó así, y vamos a pintarnos y no pasarnos, con mucho cuidado, sobre el gatito de atrás. Y a un lado hemos dejado el mismo color con un poquito de blanco para hacerle un efecto más adelante. Con nuestro pincel número 0 pasamos sobre los bordes para que nos quede bien delineado y no se nos pase hacia el borde ni hacia el otro gatito. Entonces ahora con nuestro paño vamos a hacerle como un efecto con el color más claro que les indiqué antes, como si fueran unas nubes, así como si estuviera hacia el fondo medio borroso. Ahora pintamos los círculos de arriba. Para esto usamos el siena con blanco. Para que te sea más fácil pintar el círculo, trata de hacerlo con un pincel biselado, pero si no lo tienes puedes hacerlo con un pincel plano, no hay problema. Siempre ten cuidado al borde, que no se te pase, y ya hemos terminado. Así que ahora vamos a pasar al segundo gatito. Pero antes vamos a tomar nuestro acrílico blanco para hacer un efecto de nubes en la parte de arriba, al círculo que pintamos anteriormente. Le vamos a poner un poquito del color base que usamos para el círculo con blanco, más que todo blanco. Entonces agarramos nuestra tela, nuestro paño, y con esto vamos a hacer como un moteado. Y esto es un efecto simplemente para que le dé como forma de nubes. Ahora con el mismo color vamos a pintar el gatito que está al lado derecho. De la misma manera hay que tener cuidado en los bordes con un pincel 0 para que no se nos pase. Se dan cuenta que es un poquito más melón que rosado, a diferencia del otro gatito. Igual es un color pastel, así que lleva más blanco que todo. Entonces ahora ya lo hemos terminado y voy a pintar el círculo grande que está entre los dos gatos. Para eso usamos siena, rojo Mother Lake y naranja.
y obtenemos este color. Y además vamos a oscurecer con un poquito de marrón. Entonces vamos a ponerle sobre los dos gatitos. Acá también es un círculo que es como si fuera una luna. Y hay que tener cuidado de sus orejitas y sus cabezas, que no se nos pasen. Pero si se te pasa no hay problema, porque lo puedes limpiar con un pañito húmedo. Entonces vamos a tomar nuestro pincel biselado para que se nos haga más fácil. Pero si no lo tienes, lo haces con un pincel plano, ¿no? Y les vas dando vuelta al lienzo para que te sea mucho más fácil pintar el círculo y no te pases hacia el borde. Entonces ya casi terminamos y así nos quedó. Ahora vamos a continuar con los detalles con un pincel 00, ya que se nos puede pasar con un pincel más grande. Y entonces vamos a seguir con los otros gatitos. Aquí se me pasó un poquito en el borde, pero no hay problema. Con un pañito húmedo lo limpio antes que se seque y así soluciono los errores. No hay problema. Ahora tomamos nuestro marrón que les indiqué anteriormente y lo ponemos acá al costado. Y le vamos a echar un poquito para oscurecerlo de azul de paint. Un poquito nada más, ya que este gato es marrón. Nos va a quedar así más o menos cuando seque. Y este va a ser para el gatito secundario, o que esté en segundo plano, mejor dicho. Y así le vamos pasando poco a poco con un pincel más pequeño en la cara para que no se nos pase. Y con el pincel 00 otra vez para los pequeños detalles. Y ya nos quedó. Ahora vamos a tomar el negro Marte, que es el gato más grande que está en primer plano. Y agarramos nuestro pincel plano y vamos a pintarlo. Con mucha paciencia, amigos, que no se nos pase, ya que el negro es difícil de sacar. Hazlo tú con tranquilidad. Yo estoy haciéndolo en cámara rápida para poder enseñarte en un menor tiempo. Y con el pincel 00 pintamos en los bordes con mucho cuidado su nariz, su boca, y así nos va quedando. Y bueno, amigo, prácticamente ya hemos terminado. Espero que te haya gustado. Por favor, te pido que te suscribas para que me apoyes en este canal y le des un like. Y amiguitos, coméntenme si les gustó cómo quedó. Estos son todos los colores que hemos aprendido a combinar. Así nos quedará en nuestra sala. Adiós.